Hay una pregunta que muchas personas se hacen a lo largo de la vida luego de tener la pérdida de un ser querido, la trascendencia de un ser querido. Y es, ¿hicimos realmente el duelo? ¿Vivimos el duelo? ¿Lo hicimos de manera correcta? ¿Cómo podemos hacer un duelo de manera correcta? ¿Cuándo lo hacemos de manera equivocada? Bueno, todo esto lo vamos a entender hoy con una mujer maravillosa de origen español, una persona profesional en esta área, en especial de las constelaciones familiares, y nos viene a hablar de este tema que les acabo a ustedes de plantear hace unos segundos atrás. Mi querida Lourdes Pérez, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos, es un gusto tenerla entre nosotros, bienvenida. Muchas gracias, el placer es mío, es un honor Bueno, estar aquí bienvenida. contigo. Gracias. Muchas gracias, siento mucha sabiduría en esa expresión y vamos a poder tener maravillosa información. Lourdes, ¿qué sucede cuando los seres humanos no hacemos esos procesos de duelo de manera correcta? ¿Qué pasa en la vida nuestra? Bueno, pues que de alguna forma nos quedamos estancados, bloqueados, no tenemos la fuerza plena de continuar viviendo, de mirar hacia adelante, no tenemos totalmente nuestra energía completa para vivir una buena vida. Y sobre todo desde la perspectiva transgeneracional o de constelaciones, cuando algún antepasado o incluso nuestros padres, no hace falta que vayamos muy lejos atrás, pero abuelos, pues por el dolor tan fuerte que han podido sentir por una pérdida que se han negado, pues esto puede luego pasar de generación en generación y tiene unas consecuencias en la vida de los descendientes. Y de esto es lo que hoy especialmente me gustaría que tomáramos conciencia, que nos diéramos cuenta cuando no estamos viviendo totalmente nuestra vida, sino que de forma inconsciente estamos, como que la familia nos dice que estamos sustituyendo a aquel que se marchó y que de alguna forma queremos que vuelva a la vida, o sea, viéndolo desde la perspectiva del alma grupal, familiar. Por ejemplo, el caso de un niño pequeño que fallece, que esto es como, vamos a decir que es lo más tremendo, ¿no?, que podemos vivir como padres, la pérdida de un hijo, pues muchas veces tratamos de no volvemos a hablar de él, no nombramos su nombre, porque es tanto el dolor que se siente que lo negamos. Entonces, en esa negación, luego ocurre que no, o sea, si conocemos los órdenes del amor, los órdenes Bert que el Hellinger. creador exactamente, del creador Bert Hellinger, ¿verdad?, que habla, todos pertenecemos a una familia. Si lo excluimos a este niño que falleció, lo ponemos en el apartado de los olvidados, pero que se entiende que es para evitar ese dolor tan grande, pero lo que estamos haciendo es perpetuar el dolor y que otra generación luego se ocupe de aquello. Es como que temas inconclusos, es como que yo soy un Se termina volviendo individuo. como prohibido conversar del tema, lo ocultamos y la siguiente generación hereda Va a esta sacarlo a la situación. luz. Exactamente. Y a veces incluso varias generaciones. A lo mejor el dolor ha sido tan grande que son varias generaciones que entran en reparación de aquello que ha sucedido. Y entramos en reparación de diferentes formas, ¿eh? O sea, hay diferentes maneras. A veces a través de la profesión también, de nuestra profesión. Por ejemplo, si vamos a seguir con la madre y los hijos, o incluso, bueno, no importa quién sea, madre, hijo, pareja, te encuentras a tu ser querido, lo encuentras inmóvil, te lo encuentras que ha fallecido y como ya no se mueve, ya no está vivo, ya no está allí, solamente está un cuerpo inerte. O puede ocurrir pues, que otras generaciones luego, por ejemplo, sean fisioterapeutas o bailarines, como darle el movimiento, recreo el movimiento. El fisioterapeuta, pues, claro, pues movilizando los miembros de las personas que están pues por un accidente o bueno, quedado incapacitadas y les ayudas a movilizarse de nuevo. Puede ser perfectamente una profesión reparadora. La bailarina, pues evidentemente a través de su movimiento dice yo estoy viva, ¿no? O sea, el
fisioterapeuta le da vida al otro, vida a aquel miembro que nos está moviendo, y la bailarina está diciendo a los padres, mira, a los padres, a los ancestros, yo me puedo mover. Claro, esto normalmente no solamente es mirar la profesión, sino hay que ver, porque no vamos a pensar ahora que todos los bailarines del mundo están reparando muertes ancestrales, ¿no? Entonces tenemos que ver, a través de las constelaciones o del estudio del árbol, qué es lo que ha llevado a ello. Si, por ejemplo, indagamos y vemos fechas de nacimiento o fallecimiento que tienen que ver con aquel miembro de la familia que o sea, fue el primero que quedó el bloqueo, ¿no? El duelo bloqueado, que no se vivió de forma adecuada hasta el final, las diferentes etapas, ¿no? Hasta llegar a ese punto de, bueno, de paz con lo sucedido. Entonces, cuando no ha llegado a ese momento de aceptación y de, bueno, pues me duele, pero comprendo, ¿no? En la vida es vida y muerte, que desde que el mundo, tal como lo conocemos, en el momento que nacemos algo hay seguro, que un día nos parte, o sea, este cuerpo dejará de vivir. Pues podemos ver, como digo, a través, por ejemplo, de las fechas de nacimiento, a través del nombre que ponemos a los descendientes, igual repetimos el nombre. Incluso a veces me he dado cuenta que repetimos el nombre de forma inconsciente, porque si de aquello no se volvió a hablar nunca más, ¿cómo es y de repente le pones el nombre a tu hijo o a tu hija sin saber que aquel otro miembro de la familia había fallecido en circunstancias dramáticas y que esto llevó un dolor en la generación que lo vivió, en aquellos padres. Y muchas veces también se coloca, Lourdes, el nombre en honor a aquel que falleció, o sea, de manera consciente. Sí, exacto. ¿Qué implicación tiene eso? ¿Qué implicación tiene eso, Lourdes? Pues mira, que realmente esa persona, si lo colocas en honor al que se marchó y no fue una muerte, como digo, un duelo bien acabado, pues lo que le estás pidiendo de forma inconsciente a aquella persona que sustituya al que se fue, al que deseas seguir mirando es al otro. Cuando a una hija, a un hijo, le pones el mismo nombre del que ha fallecido, le estás pidiendo que sea el otro. No tiene el derecho pleno a vivir su vida como quiera, o sea, no puede elegir prácticamente. Y te das cuenta cuando, por ejemplo, hacemos una constelación, ¿sabes? Dices, es que no me está mirando mi madre o mi padre, no me miran a mí. Te das cuenta que la mirada de aquella persona es como traslúcida, como que aquel hijo o hija al que pusiste el mismo nombre que al que falleció, no lo estás mirando, sigues mirando de forma inconsciente al que se fue, le estás pidiendo que lo sustituya. Entonces esa persona que tiene el mismo nombre es que no se siente en el derecho de vivir por sí misma y no tiene acceso, por ejemplo, ¿cuál puede ser el impulso de muerte inconsciente de esa persona? Pues no darse una vida plena, por ejemplo, no tengo derecho al amor, a tener pareja, porque aquel otro murió y no pudo acceder a ser adulto y tener vida de pareja, o no puedo ganar dinero, tengo que mantenerme en la pobreza, no me permito el éxito profesional tal vez, porque el éxito profesional conlleva que me miren a mí, y no, yo no puedo ser mirado, porque es el otro al que tienen que seguir mirando, por ejemplo. O sea, situaciones que nos vamos encontrando en nuestras vidas que al final dices, es que no es mi vida, no estoy viviendo plenamente lo que me toca vivir, porque estoy más por el proyecto familiar, de lo que ellos de forma inconsciente me piden, el proyecto sentido, que nos tuvieron, vinimos a este mundo, que el hecho de yo tengo un proyecto como alma. Sí, fue engendrado con un propósito. Ahí está, engendrado con un propósito. Claro, muchas veces ese propósito es acompañarme a mí cuando yo esté viejito, entonces voy a tener un hijo para que me acompañe cuando esté viejito y las personas se preguntan, ¿cómo es posible que esa persona jamás se fue de la casa, jamás tuvo una pareja, jamás se casó, jamás nada y estuvo ahí y murió al lado de mamá?
Unas personas Sí, dirían qué buen hijo, pero atrás hay una historia que desconocemos. exactamente, así es, así es. Los papás de forma consciente o inconscientemente también siguen aquello que el árbol está indicando que se necesita para la evolución del árbol, pero como el alma grupal, ¿no? Pero nosotros como individuos en nuestra evolución personal también estamos ayudando al árbol a que todo el alma grupal de la familia también Sí. evolucione. Y a veces Voy a hacer un pasa, contexto, voy a hacer un contexto, sí, Lourdes, perfecto, por favor, sí, para que las personas sí. que nos están acompañando, muchas personas pueden ser nuevas en el tema y les voy a explicar rápidamente dos Cierto, cositas que creo que son importantes. ¿Qué es una sí, constelación? Bueno, Beren Hellinger fue una persona de origen alemán que hizo unas investigaciones hermosas, que se dio cuenta que todo tenía un orden y que nosotros sin darnos cuenta alterábamos el orden. Por eso se llama Los órdenes del amor, que es el libro más, yo diría que más sí. maravilloso de Beren Hellinger. Entonces resulta que se hacen las constelaciones. Lourdes es consteladora. ¿Qué se hace en una constelación? Se busca una persona que va a ser constelada y los demás van a representar miembros de su familia, como Sí. por arte de magia, podemos decirlo, no sé el término, ¿no? Como hay cosas que usted no se puede explicar, se empiezan a vivir momentos que son increíbles, Lourdes, Sí, increíbles, que empezamos, narro lo que yo he vivido, porque yo también he pasado por sí. ahí. Entonces usted dice, ¿cómo yo puedo sentirme al lado de esta persona también y al lado de esta no la puedo soportar? Y empiezan los Ujú. movimientos, y en esos movimientos empieza mágicamente también a haber sanación, Lourdes. Totalmente. Sí, sí, yo ahí siempre suelo comentar que no importa, aunque no entendamos, sobre todo la Sí. persona que es su constelación, no importa que no entiendas el movimiento, déjalo que fluya, porque tu hemisferio derecho, tu inconsciente, lo va a entender. Ahí para mí entra esa máxima de una imagen vale más que mil palabras. O sea, aquella estructura, cómo se va moviendo los representantes, lo que van narrando, que sienten, te están hablando de ese inconsciente bueno, que ha llegado hasta ti, hasta tu vida, de la persona que hace su constelación y que, bueno, te está llevando una información y como la máxima esta de que para sanar hay que actuar, en la constelación hay movimiento. Por lo tanto, el Claro. movimiento nos ayuda a sanar. Claro, y movimiento del cual las personas se sorprenden cuando empiezan a decir cosas que dicen, pues yo Sí. estoy diciendo cosas que yo no sé por qué las digo, pero eso es lo que estoy viviendo y lo que estoy sintiendo. Totalmente, es así. Yo misma me sigo sorprendiendo. Parece a veces que haya entregado el guión a la persona de lo que tiene que decir, ¿verdad? Y no, en absoluto, porque además en mi caso, de la forma que yo trabajo en constelaciones, bueno, y otros consteladores también, indudablemente, me explican a mí, aparte, no delante del grupo, me explican aquello que quieren constelar. Y cuántas veces luego yo misma escucho en los representantes frases que me han dicho a mí en privado Aquellas cosas que hace quieren poco. sanar, claro, lo que quieren Sí, sanar. sí, totalmente. Hace poco, bueno, una persona venía, una mujer venía a constelar un tema con el padre, que el padre había fallecido hacía pocos meses, y decía, es que mi padre no me enseñó, él prefería darme dinero, venga, va, ¿cuánto quieres? Y me daba dinero, no, papá, por favor, ayúdame para esto, no, pues te doy dinero y así me dejas. Pues la persona que escogió para ser del padre, en un momento determinado dijo, a ver, ¿cuánto quieres? Te doy el dinero. Y dices, mm, Sí, y bueno, fue increíble como diciendo, uy, te sí. sorprende. Y hay que ver que ella comprendió a su padre, la persona que representaba a su padre, estaba todo el tiempo que quería dormir. O sea, estaba tapada y que quería dormir. Entonces es como ver que mi padre tampoco estaba viviendo su vida, estaba dormido en muchos aspectos. No me podía ver, estaba dormido, no me veía a mí, solamente estaba en su propio encierro personal, ¿no? Lourdes, es común que en una constelación, en un ejercicio de constelación, aparezcan los duelos, se vea Sí, cuando sí. una persona de pronto qué sé yo, empieza a reaccionar frente a esto, empieza a suceder algo de esa Sí. pérdida que se tuvo y sale a flote en un ejercicio de constelación. Totalmente, totalmente. Muchas veces hasta ese momento ni siquiera eran conscientes. Y de esto te puedo dar bastantes ejemplos.
el llevar el mismo nombre, por ejemplo, en este caso, bueno, era una mujer que está teniendo pues unos problemas económicos. Bueno, si quieres explico así Sí, sí, ejemplos que a veces es... explique que la mejor manera de entenderlos es con la Exacto, casuística. No existe mejor manera. exacto. Que, bueno, pues, o sea, su mamá, ella misma y su hija llevan el mismo nombre porque las tres están vivas. Pero el nombre que escogen para su mamá era de una hermanita anterior a ella que falleció, con 3 añitos, una cosa así. Y otra hermana un poco más mayor, o sea, 2 años mayor que la que falleció, siempre preguntaba ¿y que dónde estaba esta hermanita? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Total que los padres, cuando tienen otra hija, le vuelven a poner el mismo nombre, como diciéndole, mira, estaba en el cielo pero ha vuelto. Y le explican esto a la niña, que evidentemente luego, cuando es adulta, comprende que su hermanita no había vuelto, pero le ponen el mismo nombre. Y luego esta mujer le pone el mismo nombre a su hija y ella le pone el mismo nombre a su hija. Y esta mujer actualmente es terapeuta, bueno, desde hace años es terapeuta. Y decían, no sabía tanto, porque indudablemente a mi hija no le hubiera puesto el mismo nombre, pero tienen un nombre pues, que le gusta mucho, es muy bonito, y le puso el mismo nombre. Bueno, pues hicimos la constelación y pusimos como en fila, vamos a decir así, el origen de este nombre, que además, curiosamente, bueno, es como llamarse, por ejemplo, Alegría, ¿no? Es un nombre que pues la primera que fallece, la niña pequeña, pues ella le honra, o sea, sabes, unos ejercicios que hacemos en señal de respeto y de honrar la vida de aquella niña y también darle su lugar y su importancia, o sea, tú perteneces a la familia, nadie vino después a sustituirte, aunque los padres sí llevan a la que fue la madre de esta chica a sustituirla. Entonces ella se emociona mucho con la que hubiera sido su tía y piensa que con su madre no va a sentir esto porque se llevan, bueno, se encuentran mucho, se llevan mal con su madre en muchos aspectos, ¿no? Entonces se pone delante ella misma, no con representantes, sino ella misma, se pone delante de la persona que representa a su madre y se da cuenta que su madre no pudo vivir su vida, porque todo el tiempo tenía que ser la hermanita que murió. O sea, siempre inconscientemente tenía que asumir el otro papel. Y su madre no tenía una mirada, eh, bueno, no miraba realmente, o sea, era como esa visión que decimos a veces que estás mirando al vacío, no miraba a su Una hija mirada perdida. perdida, exacto. Y ahí, bueno, ella se emociona y comprende, es como que algo se abre en su corazón de comprensión hacia su madre, de amor, de darse cuenta que es que no pudo hacer otra cosa su mamá, o sea, y bueno, y se abrazan. Luego habla con ella misma, también había una representante de ella, y bueno, como que le dice que ahora ha comprendido lo que había antes, que por eso ella no se estaba permitiendo tampoco vivir una vida, le costaba mucho que le llegue el dinero a su vida. Y por último habla con su hija y libera a su hija del peso de este nombre que ha necesitado, pues desde la primera, una hermana y 2 generaciones más con el mismo nombre. Y bellísimo, o sea, estoy segura que, como en otras ocasiones, esto va a traer unas consecuencias de un movimiento en su vida, porque sobre todo ha sido el tema del perdón, comprensión hacia su madre, dejar de estar enfadados con los padres, es decir, sí a la vida. Mientras estamos enfadados, no tomamos a los padres tal cual son, estamos, bueno, de ellos nos viene la vida, por lo tanto, también nos estamos negando a vivir plenamente, ¿no? Lourdes, y pensar y saber, más que pensar, saber que la inmensa mayoría de los seres humanos hemos tenido conflictos con nuestros padres. Cuando uno empieza a hacer acompañamientos como los hacemos nosotros aquí, de manera frecuente, nos encontramos con lo mismo, ¿no? Mi padre debería haberme abrazado más, mi papá me dijo aquella cosa, él soportó el maltrato de mi mamá el de mi papá, entonces generó rencor sobre los dos, el uno por hacerlo y el otro por soportarlo, y hay un sentimiento siempre hacia los padres, llegar a De, entender que de todo, juicio, sí, de sí, juicio hay un hacia juicio ellos, muy sí, fuerte. ¿Eso sí. qué implicaciones tiene en la vida de una persona? Porque es diferente cuando yo tengo un conflicto con papá y
cuando tengo un conflicto con mamá? ¿Qué resultados tienen o qué afectaciones tiene para nosotros el uno o el otro, Sí. papá o mamá? Bueno, enjuiciar a la mamá, aquí sí que realmente estás diciendo, no tomo la vida plenamente, porque primero de todo hemos de pensar que si todavía estamos en el juicio es nuestro niño pequeño el que está enfadado con mamá. El adulto, cuando crece y toma responsabilidad sobre sí mismo, comprende que mamá, pues mira, lo hizo lo mejor que supo y pudo. Y más allá de eso, cuando tomamos responsabilidad plena sobre nuestra vida eh, y entendemos que tiene un propósito en nuestra vida, sabemos que aquel papá y mamá que nos han tocado son los mejores padres que podíamos tener, porque nos han llevado por el camino de todo aquello que teníamos que aprender en esta vida. Y nosotros mismos los Entonces, elegimos, entonces todavía más complejo. ahí está, Lourdes, ahí se está. habla mucho de que cuando tenemos conflictos con mamá, la Ujú. abundancia poco nos acompaña. Exactamente. O sea, es lo que decimos de la vida. La vida es, nada más que miremos la naturaleza, es abundante. La naturaleza por sí siempre es próspera, es abundante, es em, una... sí, si pienso ahora, mira, me voy a Colombia, que no he estado nunca, ojalá pueda estar pronto, que la selva, ¿no? Del Amazonas es Ajá. opulencia, vida, plena vida, ¿no? En toda su exuberancia. Pues la vida es así si la tomamos. Entonces, el hecho de no confiamos en mamá, no confiamos en la vida, pues bueno, es como que pues el universo no, me demuestra, me sigue demostrando, vale, no confías, pues no te llega. Porque no confías que te llegue, ¿cómo te voy? Yo te hago caso, o sea, yo te obedezco. No confías en ello, pues sigues recibiendo más de lo que, o sea, lo mismo que estás proyectando, esa falta de confianza. Y bueno, Bert Hellinger hablaba mucho también del tema de la profesión y la madre. Claro, profesión normalmente el dinero nos llega a través de nuestra profesión en general, es así. Hay otras formas, ¿no? Pero en general, clásicamente es a través de nuestro trabajo. Pero el padre es el que nos invita a ver el mundo, o sea, nos invita fuera al mundo. Es cuando hay un movimiento que llamamos movimiento interrumpido y no vamos hacia el Padre, es muy difícil también que haya el reconocimiento exterior hacia nosotros. O sea, primero hemos de reconocer a la Madre tal cual es y luego al Padre. Cuando no reconocemos al Padre, es bastante difícil que el mundo nos reconozca. Por ejemplo, a nivel laboral, ¿no? Pues no encuentro, soy muy bueno en mi trabajo, pero en cambio son otros los que prosperan y los que les dan mayor responsabilidad en mi empresa, porque a mí no. Pues igual porque no te están reconociendo igual que tú no reconoces a tus padres. Esa podría ser una de las... Cómo afecta tan directamente la vida de cada ser humano, Lourdes? Y lo más increíble de eso es que la inmensa mayoría de las personas no lo saben, eh, no lo reconocen, ¿no? Es más, no lo creen cuando usted se lo comparte. Pero cuando lo Exacto. experimentan, cuando viven una constelación, cuando logran hacer su proceso de sanación con la herramienta que se tenga, como la constelación o el transgeneracional o cualquier valor tan maravilloso que nos aporta este conocimiento, pues todo empieza a cambiar, Sí. porque sanando, pues se cierra esa herida y recuperamos nosotros esa conexión que siempre debimos haber tenido. Sí, es amar lo que no fue amado. Es amar aquello que quedó olvidado, que no fue amado, es seguir las órdenes del amor, ¿no? Todos Las órdenes del pertenecemos a la amor. familia, el no excluir a nadie. Mira, a veces hay personas que dicen, pero si yo no tengo acceso por circunstancias a hacer una constelación y no sé, no tengo noticias de lo ocurrido en mi familia, ¿qué puedo hacer? Pues mira, primero de todo poner intención de que aunque no sepa qué sucedió, honro lo que les tocó vivir, lo hago o intento hacerlo desde el corazón. Si todavía hay demasiado dolor dentro de mí y no lo puedo hacer desde el amor, pero pongo mi intención de que llegue a ser a través del amor. Y bueno, pues vamos a decir como inclinar la cabeza delante de ellos
honro lo que vosotros hicisteis, son vuestras elecciones, lo respeto. Esto ya es como un primer paso a abrirse. ¿Cuántas veces no tenemos noticias de algo y después de un movimiento de este tipo te empiezan a llegar la información de lo ocurrido? Se van abriendo esas puertas, esos caminos. Ya digo, aunque no haga una constelación la persona, que evidentemente es una gran herramienta, pero aunque no la haga, la intención en querer sanar su propia vida es ayudar a sanar la vida, de poner orden en la vida de nuestros ancestros, aunque no sepamos lo que haya sucedido. Podríamos decir que podríamos hacer actos simbólicos, Lourdes. Ahí está, sí, sí, sí. Un acto simbólico, escribir una carta, pues poner tu velita, hacerlo desde incluso el ritual, nos ayuda a centrarnos, ¿no? Y si tenemos fotografías de ellos, pues incluso hacer. Y luego hay algo que también, no quedarse enganchados a aquello que sucedió cuando tenemos noticias. Es que claro, es que ellos hicieron esto, o sé de un ancestro que fue asesinado, o que fue el perpetrador. Eh, si nos quedamos enganchados a eso, no estamos mirando hacia adelante, seguimos mirando hacia atrás. Entonces yo aquí digo que está bien desobedecer desde el amor y mirar hacia adelante, hacia tu vida. Si después de todo eso es lo que quieren nuestros ancestros, desde el amor queremos que sigamos llegando a la luz, al amor. Mira, estoy viendo la imagen que tienes detrás y recuerdo que siempre cuando hacemos las meditaciones antes de empezar la constelación, siempre digo la fuente de la vida y del amor, y es como si fuera simbólicamente, ¿no?, esa fuente de luz que hay ahí detrás de ti. Lourdes, Que, usted nos decía hace un momento atrás, hablamos cuando repetimos el nombre de nuestros ancestros o de aquella persona que ya trascendió. Bueno, creo que eso nos queda claro, pero hay algo que me llama mucho la atención, las fechas. ¿Qué sucede cuando una persona que uno ama fallece el día del cumpleaños del que se queda? mira, se dice, mira, esto es muy interesante porque puedes nacer cerca de la fecha de del fallecimiento o nacimiento de una persona que ya falleció hace tiempo y tú naces después. Eso es una lectura. La otra lectura es, en este caso que tú explicas, que es fallece el día de mi cumpleaños, mi pareja. Pero ¿cómo me hace esto? O sea, es como un castigo. Ahora no voy a poder volver a celebrar mi cumpleaños. No, esto desde la perspectiva transgeneracional, lo que decimos es bien al contrario. Te estás señalando como su heredero universal, te estás señalando como tu heredero espiritual. O sea, mi legado queda contigo. Esto es la lectura que hacemos. Claro, la persona pues que ha fallecido, pues, tu pareja o tu papá ha fallecido en la fecha de tu cumpleaños, primero te queda el gran dolor. O sea, no voy a poder volver a celebrar mi cumpleaños porque es el recuerdo, ¿no? Es el recuerdo de mi papá desde el amor infinito, que tanto me amaba, que se fue el día en que a mí me dieron la vida, que nací a este mundo. Hacemos otra lectura diferente. Una lectura Mientras que, diferente, lo tomamos como una sí, honra. exactamente, como me están señalando de forma eh, especial, vamos a decir, aunque no me gusta mucho utilizar la palabra Sí. especial, ¿no? Pero me están señalando Lourdes, si ese heredero desde el amor. universal, ¿qué significa? ¿Qué significa ser heredero universal de alguien? Mira, por ejemplo, si, ¿verdad que entendemos que si una herencia de patrimonio, de casas y de dinero, es como, mira, te facilito la vida, a partir de ahora tienes todo esto que puedes utilizar a nivel material? Pues sería como, ahora tienes mi legado espiritual, yo he llegado hasta aquí y tú ahora puedes proseguir con todo esto. Es como que, claro, te puede llegar de forma inconsciente, que no eres consciente totalmente de ello, pero te va a llegar eso que, dijéramos, los pasos hasta donde él ha llegado, pues yo ahora lo tomo y lo vivo para mi mayor, de nuevo, ¿no? O Evolución. sea, para vivir exactamente. Maravilloso. Sí. Maravilloso Esta, saberlo. Bueno, yo he venido tomando aquí apuntes
de todo lo que hemos venido conversando. Por eso a veces escribo Ujú, acá, porque hay muchas cosas lindas que nos ha compartido. La pérdida de aquel que nosotros hemos negado tiene una repercusión. Las consecuencias en los descendientes. Eso ujú. también es muy importante, Lourdes, cuando nosotros, Sí, yo interpreto de esta manera para que usted, por favor, que es la persona experta en el tema, cuando nosotros heredamos algo sin sanar, es decir, ujú, algo como esto, sí, que sí, mantuvimos oculto a alguien, cuando hablamos de duelo, no siempre es la pérdida física de un ser humano, ¿no? A sí, veces cierto. podemos hablar de, no hablemos jamás de que su tío fue el que nos robó el dinero y nosotros Ajá, quedamos en la quiebra. O sea, hubo una pérdida de orden económico muy ujú, fuerte y se vuelve tabú porque estaba involucrado alguien de la familia. ujú. Eso se termina heredando esa herencia termina siendo como la honra de decir, nosotros no supimos solucionarlo, solucionenlo ustedes. Sí, decimos que los hijos estamos al servicio de la familia desde esa perspectiva, pero no olvidemos que estamos a un servicio aún mayor que es a la propia vida y nuestra misión de vida. Entonces, cuando ciertamente, pues en este caso se puede vivir incluso como una traición, desconfianza, eh, aquel tío que arruinó a la familia y que yo en mi vida no hay forma de conseguir dinero o de hacer patrimonio, todo lo pierdo, tal vez para no tener que vivir y pasar por lo mismo que pasaron mis abuelos, por ejemplo. O sea, no llego a tener aquello, así nadie me traiciona y no lo pierdo. Pero de hecho, o sea, estoy toda la vida en pérdida Claro. continuamente. Esa sería una... Esto no es sanarlo, esto no es... Sanarlo es yo consigo todo aquello bueno, que me propongo en la vida, y ahora estamos hablando, pues, por ejemplo, de eso de herencia, o sea, que hubo aquellas pérdidas, mejor dicho, y entonces en lugar de heredar la pérdida, o sea, lo que yo trabajo es para construir mi propia vida. Y eh, acabamos amar lo que no fue amado, o sea, aquel que fue excluido, que fue olvidado, eso que se vivió como un secreto y que me repercute en mi vida cuando tomo conciencia y tomo las riendas de mi vida. También estoy solucionando aquel tema que ocurrió en la familia, aún sin saberlo. Puede ocurrir también que lleguen personas a nuestra vida que nos sean sustitutos de alguna forma de aquel que no fue amado, que fue apartado, que fue olvidado porque cometió un grave error, arruinó a toda la familia. Y podemos traer a nuestra familia pues un gran amigo, una gran relación o la pareja que tiene que ver con aquel que fue apartado. Y a lo mejor tampoco nos hace una vida fácil, nos traiciona de otra forma, pero el tema es siempre la comprensión y amar. Amar no significa que tengas que mantener a aquella persona a tu lado. Si es una persona que has atraído a tu vida, que te va a enseñar eh, lo ocurrido, que te va a mostrar lo que ocurrió en la familia, que la familia tapó, no lo vas a decir, bueno, como es, tengo que amarlo y tengo que quedarme con esta persona a mi lado. No, no tiene por qué ser así, pero sí tomar conciencia de ello y sobre todo, sabes que el rencor bueno, el que lo padece, el que lo sufre es el que lo está sintiendo. Por lo tanto, perdonar desde esa perspectiva de liberar, de la comprensión, que me estoy liberando es a mí misma. Por lo tanto, voy a hacer un trabajo de amar, de poner amor allí donde hubo dolor, de poner amor, luz donde había oscuridad o no se sabía el que había. Claro, en constelaciones surgen todas estas cosas más fácilmente. Yo ahora estaba hablando, bueno, de personas que no tienen acceso a hacer una constelación o no se han planteado hacerla. A partir de ahora espero que cuando digas, estas cosas que me están ocurriendo en mi vida no las Claro. entiendo, van más allá de mí mismo, pues que sí que se puedan acercar a un estudio de este tipo y darse cuenta cómo se sienten después de la constelación. Sí, hay un cambio inminente que nosotros hemos visto a lo largo de todos estos años. Lourdes, le hago una Ujú. pregunta. ¿Cómo se debe hacer el duelo de manera correcta? Porque hemos hablado hoy
de qué sucede cuando no hacemos el duelo correctamente, cuando lo Ujú. ocultamos, cuando no queremos aceptarlo, cuando decimos no hablemos de esto, yo no quiero saber de esto por evitar el dolor, sin darnos cuenta nosotros estamos generando unos efectos hacia futuro. Pero, ¿cómo Ujú. deberíamos, según las constelaciones, según su conocimiento, hacer un duelo de manera correcta? Un duelo que nos ha ocurrido a nosotros, la pérdida, ya sea vamos a hablar de un ser querido, también sabemos de pérdidas económicas o de Sí, trabajo, de de empleo, la que sí, de la que sea, pues viviendo cada una de las etapas y a veces, bueno, podemos incluso saltar otra etapa. Por ejemplo, si ha fallecido, pues esto, una persona cercana, un amigo, el compañero de vida, compañera de vida, un hermano. Si como, vamos a decir, desde el conocimiento, voy a explicar un tema mío personal, si me sí, permites. claro que Bueno, sí. pues fallecieron mis hermanos, dos de ellos, de forma muy seguida y de golpe, dijéramos. Y recuerdo que cuando falleció el segundo hermano, era tanto el dolor que yo sentía, pero tanto, que me sentía culpable porque ya no me dolía tanto el primero que había fallecido. Entonces, pero desde mi comprensión intelectual de entender que la vida prosigue y que esto es un tránsito, pues pretendí negar el dolor también. Y mi cuerpo empezó a tener sintomatología de pérdidas, empecé a perder cabello. Y hasta que me di cuenta que la pérdida de cabello tenía, porque no estaba doliendo, no estaba dándole espacio al dolor emocional de la pérdida. Entonces puedes primero decir no, no lo acepto, que esto que está sucediendo. Y además me acuerdo que grité no cuando me dieron la noticia, no. Y cuando después es como voy hacia las diferentes etapas y vivo las diferentes etapas del duelo hasta que llega a ese punto como de paz. Y dices, bueno, y al dolor le vas poniendo pues esos recuerdos maravillosos de las vivencias tenidas, ¿no? Y lo echas en falta y te permites echarlo en falta. Cuando tomé conciencia de que no estaba dando el espacio, porque claro, yo sé que la vida que continúa, ¿no? Que esto no se acaba aquí. Claro, no me estaba permitiendo vivir, vamos a decir, lo natural de este plano donde vivimos. Podríamos decir lo que se estaba usando, y en el caso suyo yo creo que nos puede pasar a todos los que estamos en esta línea de vida, que podemos disfrazar el dolor humano a través del conocimiento o la experiencia espiritual. Es decir, Ahí yo está. sé que hay vida, entonces ¿para qué lo lloro? Pero Sí, resulta sí. que seguimos siendo humanos mientras que estemos en este plano humano. Ahí está, ahí está. Hay que dejar sentir el cuerpo, está aquí y estamos en este plano, entonces hay que dejarlo sentir. Fíjate, o sea, es que en este caso, que es simbólico, no me dolía la pérdida, pero no me la permitía vivir plenamente y empiezo a perder cabello. Es O como sea, si se es hubiese como congelado el duelo, como si se hubiese aplazado exactamente, el duelo. qué bueno que lo viví para no dejarlo en generaciones futuras, ¿no? Claro, todo eso Sí, va sí, teniendo sí. una consecuencia sobre la vida de todos nosotros. Pues Ujú. Lourdes, muy contento de haberla tenido con nosotros, de haber tenido esta conversación. Hay muchas cosas para reflexionar y una invitación que usted ha hecho que me parece que es supremamente válida, supremamente sana. Y es empezar a conocernos un poco, a indagar un poco, a autoobservarnos, que la mirada vaya hacia adentro y menos hacia afuera, porque todo el tiempo estamos buscando el culpable de mi marido es un miserable porque yo no sé, pero resulta que pues, por algo lo trajo, ¿no? Sí, Por sí, algo llegó a su vida, algo está exacto. representando. Todo en la vida funciona de manera perfecta, Lourdes. Yo creo que no hay nada suelto. El trabajo de nosotros es tratar de descifrar cómo es que eso funciona. Sí, señor. Mira, recordaba una frase de Carl Jung que decía que el libre albedrío es hacer bien o mal aquello que sí o sí has de hacer. O sea, y ¿Cómo es el entonces libre albedrío? él definía el libre Sí. albedrío como aquello que has de hacer bien o mal, pero que irremediablemente has de hacer. O sea, Ajá, sí. para mí es tomar responsabilidad sobre tu vida. O sea, cuanta más responsabilidad tomes, o sea, no señalemos al otro,
porque el otro las ha traído a tu vida por algo, algo te está mostrando la otra persona, ¿no? De ahí Lo, que lo que pasa es que no nos gusta que nos muestren. no tanto espejo a veces es Claro, demasiado. claro. Ahí es donde aparece lo que nosotros llamamos enemigos. Y cuando logramos Ah, descubrir cómo funciona la vida, los enemigos desaparecen y ahí el simple hecho de ya no tener enemigos imaginarios, la vida ya es ajá, diferente. totalmente, sí. Muchos fantasmas, ¿no? Alrededor. Completamente. Muchas fantasías que Claro, nos muchas impiden ver la suposiciones. vida. Ujú. Sí, suponemos mucho e indagamos poco. Sí, sí, señor, suponemos mucho. Esto realmente nos hace sufrir mucho el suponer tanto. Sí, sí, sí. Pues mi querida Pues Lourdes, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Muy contento, le agradezco mucho esa generosidad que ha tenido con nosotros de aportarnos su conocimiento, su mirada. Me conecta mucho todo lo que hay en su esencia y agradezco que haya tenido esa generosidad de estar con nosotros este rato. Muchísimas gracias. muchísimas gracias a ti, a vosotros, a todos. Muchísimas gracias. A todos ustedes un abrazo muy, muy especial. Hoy nuevamente seguimos aprendiendo con una compañera, con una compañía, con una mujer maravillosa como fue Lourdes, que estuvo con nosotros abriéndonos un poco más la mente, el corazón, la conciencia, nuestra parte espiritual, para que vayamos entendiendo que no solamente somos cuerpo y que atrás hay historias que cuando las empezamos a conocer, empezamos a entender el presente que estamos viviendo y eso que no nos gusta, que no entendemos, indudablemente puede ser mejor. A todos ustedes mi abrazo, mi cariño, gracias por su compañía. Como siempre les digo y les diré, por favor, hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos.